Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del vino, su origen, la cultura que se ha creado alrededor de él, un poco de mi experiencia propia con esta bebida ancestral y finalizaremos con una pequeña cata de un vino argentino. Bueno, comencemos. Se dice que el vino, pues empiezan a encontrar evidencias del cultivo de la vid y la fermentación de las uvas, orígenes de esta aproximadamente hace 5.000 y 6.000 años, aunque fue en la Edad de Bronce donde se empezó a evidenciar como tal una cultura alrededor del vino. Se empieza ya a elaborar de manera industrial, aproximadamente en la zona donde estaba ubicada la, la civilización mesopotámica, en medio de las tierras regadas por los ríos Tigris y Éufrates. Luego de esto llegó a Egipto, en donde fueron ya totalmente domesticadas las plantas de vid y se empezó ya una carrera industrial alrededor del vino, porque se fermentaba el mosto en grandes cantidades y se creaban festivales y demás alrededor del vino. Como tal, el vino empieza ya a convertirse en un símbolo de estatus y es muy usado dentro de los festivales religiosos y las ceremonias religiosas de los dioses egipcios, tanto que en la religión oficial como en las fiestas paganas consideradas en ese entonces, incluso llegó a ser de tan alto estatus que los faraones eran enterrados con grandes vasijas de vinos, que han sido encontrados evidencias en las pirámides y en las tumbas que se han estudiado. Pues estos trataban de preparar al faraón para su viaje al otro mundo. Se han encontrado más evidencias en los jeroglíficos egipcios de todo el proceso del cultivo, todas las ánforas que destinaban a la sepultura del faraón. Tenían toda la información de cómo se habían cultivado las uvas, cuánto mosto se había hecho, una especie de etiqueta como lo vemos actualmente. Luego de esto, de esta gran importancia que incluso tuvo una figura divina como fue el dios Osiris, el dios heredero de todo el reino egipcio, que representaba todo lo bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, se asoció mucho a la parte del vino por darle mayor estatus a la bebida. A raíz del éxito que tuvo el vino y la vid en Egipto y por los procesos de colonización y mestizaje y demás viajes que se han hecho a lo largo de la historia humana, el vino llega a Europa más o menos en el año 700 antes de Cristo, llega a Grecia, quienes lo tomaban un poco aguado, lo empleaban también en ritos religiosos, funerales, en todas las fiestas populares. Les gustaba tanto que llegaron a asignar al vino una divinidad propia, Dionisio, quien siempre ha sido representado con una copa en la mano. También crearon muchos recipientes para su consumo, para su almacenaje y poder viajar con él, pues era de gran gusto en la sociedad griega. Llegó también a importar el vino desde otros países del gran gusto que le tenían, más o menos donde están actualmente los países como Líbano o Palestina, y eran muy destinados en las clases nobles. Ellos eran los que tenían más derecho a consumir vino porque era una bebida de alto costo y eso representaba la clase que ellos tenían. Además de que se usaba también para evitar enfermedades que se propagaban por el agua y que no tenían vida ante la presencia del alcohol. Luego, ya con el declive del imperio griego, resurgen los romanos,
quienes toman muchas partes de la cultura griega y la incorporan a lo propio. Dentro de esto, los dioses, la religión, aunque cambian los nombres adaptándolos a la cultura romana. En el caso de Dionisio, el dios del vino se convierte en Baco y obtiene su propia fiesta llamada los Bacanales, en donde el vino prácticamente corría por las calles. Además, se, se celebraba cada año la fiesta de la vendimia, en el cual las primeras cosechas, el primer mosto que obtenían, lo mezclaban con miel y era el primer vino que servían en los banquetes. Luego de esto fermentaban grandes cantidades para servirlo en los grandes banquetes que se realizaban en la civilización, lo cual era también símbolo de gran clase y gran poder de de las personas, de los anfitriones. También aquí se empezó un poco a mezclar el vino con otro tipo de hierbas y de maceraciones para que tomara otras características de sabor y demás. Y ya empieza a verse un poco el añejamiento del vino, que se viene viendo algo rústico en las civilizaciones pasadas. Llegaron a guardar el vino durante 15, 20, 25 años para que tomara una mayor fuerza, un mayor sabor. Se volvía más caro y las personas que servían este tipo de vino eran las de clases más altas y era para símbolo de riqueza, poder, lujo, para que así se notaba la clase de las personas. Mientras que el vino tinto normal, el vino corriente de poca fermentación y nula maduración, se servía en las tabernas populares para las personas del común. Con el pasar de los años el vino sigue teniendo su estatus de bebida de lujo y sigue consumiéndose entre las personas de la alta sociedad y grandes riquezas, pero toma aún más fuerza como bebida de lujo durante la Edad Media, donde solo los reyes y los personajes de grandes rangos en la iglesia podían costear la siembra y el procesamiento del vino, porque generalmente lo realizan en monasterios y en castillos, que son las personas que tienen los recursos y el tiempo para la siembra y la fermentación de la vid y la uva. Se, se hace extenso, retoma la tradición que llegó con los franceses del uso de barricas de madera para almacenar el vino y que ésta le cambie el sabor, el olor, le dé nuevas características al vino. Además de que se crea ya como tal las bodegas y demás sitios donde se guardaba el vino, que era una muy valiosa mercancía que debían proteger de los saqueos de los ladrones y de las personas del común por su alto costo y por su estatus. Además de que ya se empiezan a traer vinos, se retoma la importación de vinos, por así decirlo, desde países asiáticos y demás, para que las personas que tienen el dinero pues tengan mayor variedad y con qué lucirse más, por así decirlo. Se sigue expandiendo el vino por el resto del mundo, pero mayormente por Europa, tanto que al llegar la Edad Moderna, ya el vino pudo ser una pequeña moneda de cambio en ciertos lados, donde se cambiaba el vino por otros productos como el café, el cacao, entre otros productos de lujo que no se encontraban fácilmente en la Europa antigua. Además de que se abre una nueva etapa del vino con el perfeccionamiento de los procesos de vinificación, de filtrado, de almacenamiento, además de la variación de vinos que se realiza con la invención de la champaña y otro tipo de vinos, además de que se empiezan a utilizar las botellas de vidrio, lo cual conserva mejor los vinos, los vuelve más valiosos, además de que se empieza a usar el corcho, material que también ayuda a la conservación y al diagnóstico de cómo está nuestro vino. Con la conquista española y portuguesa a América Latina, toda la parte de Centro y Suramérica, empezaron a ver
que les faltaba el vino, no solo las grandes élites, sino también para implementar la religión necesitaban el vino para la misa. También se dieron cuenta que al mandarlo traer desde España encarecía mucho el producto y además que lo poco que llegaba, bueno, porque los era traído en barcos y estos no tenían las condiciones de luz, humedad y temperatura que necesita el vino para su conservación, el vino se volvió muy escaso y lo poco que llegaba lo tomaban los virreyes y las grandes casas del gobierno. Entonces decidieron implementar que cada que venía un barco para las Indias, como se llamaban en ese entonces América, enviaran cierto número de plantas de vid para intentar cultivarlas acá. Pues vieron como que el clima les favorecía. A partir de 1564 aproximadamente fue que se empezó el cultivo de la vid en América, primero en la isla de la Española, que actualmente es República Dominicana, luego en Nueva España, que actualmente es México, y en Perú, que fue la zona mexicana, la zona no tanto por lo que es el Ecuador, la zona chilena, argentina, que tienen un clima más parecido al europeo, fueron los más idóneos y fueron los grandes puntos viníferos, vinícolas de, de América y fue desde donde se empezó el cultivo de vino y de vid y la producción de vino en América. Ya con todo este proceso de la traída de las plantas y el inicio del cultivo, se puede decir que industrial de la vida aquí en América, se empiezan a crear híbridos y nuevas especies de vides que crearon nuevos vinos, nuevas características de sabor, de olor de los vinos americanos, los cuales se hibridaron un poco con las plantas traídas desde Europa, los cuales hizo resistentes a la que posteriormente fue la plaga de la filoxera, que lograron sostener algunas de las vides, de las especies de vid que se habían creído extintas y que luego a raíz de estudios y de estudios genéticos, características de sabor, olor y físicas de la planta, se dieron cuenta de que muchas de las especies que se creían extintas, o algunas por lo menos, sobrevivieron al estar en hibridación con vides americanas. Y esto creó nuevos vinos, nuevos, y recuperó algunos de los que se habían creído perdidos y que habían estado por muchos años camuflados dentro de otros tipos de vides que eran muy similares. Bueno, dentro de mi experiencia con el vino, la cual no tengo mucha realmente, generalmente los uso como condimentos dentro de la cocina, pues es una de las grandes características que tiene el vino, aporta gran sabor, color, textura, un poco, a los alimentos a los que se aplica. Dentro de la repostería es bastante usado también. No consumo mucho, no consumía mucho el vino porque dentro de la cultura colombiana no está muy habituado, no se está habituado al consumo de vino como tal. Se consume otro tipo de licores, de alcoholes. Y generalmente en cuanto a vino se consumen imitaciones químicas o vinos de baja calidad elaborados con uvas no muy buenas. Se está tratando actualmente desde la gastronomía, desde muchas áreas, implementar nuevas tendencias de comida e incluir el vino en estas para que el colombiano realmente aprenda lo que es consumir vino y los beneficios, las vitaminas, lo, lo que este trae. No verlo solo como un alcohol, como algo para un esporádico, sino como lo que realmente es un alimento. Personalmente, y como la mayoría de los colombianos que consumen vino, o algunos, me gustan más los vinos dulces, vinos blancos dulces, de preferencia late harvest.
porque el colombiano está muy acostumbrado a comer dulce y productos muy dulces. Entonces este tipo de vinos me dan esas características más fácil. Y aunque he probado los vinos tintos, mm, no son muy de mi gusto, la verdad. Bueno, para ya entrar en materia lo que vinimos a hacer realmente, vamos a hacer una pequeña cata de este vino llamado de la casa Aires Argentinos, cual es un Malbec del año 2018, que tiene una temperatura de servicio de 15 grados a 18 grados aproximadamente. Lo recomendado para este vino tinto es 15 grados. Es un Malbec argentino de este estilo. Solamente usa uva Malbec. Es del año 2018, es un vino joven de alta rotación. Viene de la provincia de Mendoza, en Argentina. Esta casa produce buenos vinos. Tiene tanto vinos tintos como vinos blancos de buena referencia en su segmento. Está en un costo entre los 25.000, 29.000 pesos. Entonces procedemos. ¿Qué necesitamos para hacer una cata? Una copa de vino. Esta no es la copa ideal, es la única que tengo. Servimos un poco. Cabe resaltar que lo ideal para un servicio de vino como tal es usar copas de cristal y hacer todo un servicio elegante. La importancia que realmente tiene. Estoy haciendo un poco informal, pues solo queda entre nosotros. Primero que hacemos es doblar un poco la superficie en una superficie clara. Damos el color real del vino. Este, por lo que veo, tiene un color un poco cereza, violeta, un color bastante encendido. Luego vemos el glicerol del vino, lo cual es un pequeño indicador de qué tan alcohólico es. Cabe resaltar que según botella, este tiene un porcentaje de alcohol de Este tiene un porcentaje de alcohol de 13%, lo cual es bastante alto para un vino. Sí, tiene un buen lagrimeo, un buen nivel de glicerol. Luego de esto procedemos a hacer los recuerdos de olor. Primero le tomamos en copa quieta. Tiene un poco de, recuerda a mora, un poco a ciruela. Eh, Esos son los olores que más recuerda un poco en copa quieta. Luego de eso vamos a tomar nuestra copa y vamos a darle 10 vueltas hacia un lado. Esto para abrir el bouquet, que entre aire y se rompan más las partículas de olor y que tengamos más olores que los olores secundarios, los cuales nos da la fermentación. Los olores primarios, los anteriores, nos los da como tal la uva. Mm, Recuerda un poco a
queso recién hecho, un poco de levadura. Generalmente estos son el tipo de olores recuerda que recuerda los segundos olores, olores de fermentaciones, olores a quesos, lácteos, cervezas, levaduras. Para tener los olores terciarios, lo que hacemos es girar hacia el otro lado de nuestra copa y lo podemos hacer tapando la copa, lo cual no es lo ideal, pero lo hacemos para que no se pierdan estos olores tan sutiles. Recuerda un poco a tierra, a madera, madera húmeda. Generalmente en este tipo de olores vamos a encontrar olores minerales, a tierras, a maderas, a especias. Estos olores nos los da ya como tal las características del terreno. Vamos a hacer el primer contacto del vino con la boca, el cual tomamos una pequeña porción y la vamos a pasar por toda nuestra boca y luego la pasamos. Agradable, no es tan tanino, no nos deja esa sensación rasposa en nuestros dientes y tiene una acidez un poco media, baja, agradable en boca. Ahora vamos a proceder con el segundo contacto del vino con la boca, para el cual tomamos una pequeña porción y entramos un poco de aire a nuestra boca, para que así las partículas de aire rompan las partículas de nuestro vino y podamos sentir mejor los sabores y olores del vino. Ya se siente un poco más ácido, se siente más el alcohol en boca, aunque no es tan desagradable. Es un vino agradable dentro de los vinos tintos, que no son tan de mi gusto. Y ya lo que hacemos es, habiéndonos adaptado a estos sabores del vino, procedemos a terminar nuestra copa. ¿No? Eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una experiencia buena, algo recomendable. Consumirlo necesidad bien con carnes rojas, un poco tal vez llama un poco a pollo, a aves. Postres no me suena tanto, o tal vez un postre más ácido, un poco más que combine también con nuestras ideas. No lo recomiendo tanto para un postre dulce. Es un vino bueno dentro del precio y dentro de su tipo de vino. Es bastante bueno. No es más por hoy. Muchas gracias por venir a llegar hasta este punto. Hasta luego.